están? Buenas noches, las saludo a todas las que están aquí para aprender la palabra de Dios. Hoy vamos a estudiar la lección número 8 del libro Siempre Hermosa. Y la lección se titula Visitando al oftalmólogo divino. Quiero decirles que cuando nosotros vamos al oftalmólogo, nosotros le llamamos al oculista, es cuando nos damos cuenta que antes de usar lente, eso quiere decir que nos damos cuenta que cuando vamos a leer algo, como que no leemos bien, nos cuesta mirar la letra pequeña. O también vamos al oculista cuando tratamos, ¿no es cierto?, de ver así como a lo lejos algo, pero vemos borroso, también vamos al oculista. El oculista, ¿no es cierto?, es el encargado, el especialista de ver nuestros ojos, de ver qué nos pasa, por qué nos vemos tan cerca o por qué nos vemos tan lejos. Pero en esta lección vamos a ir al oculista divino, que es nuestro Dios. ¿Estás preparada para recibir lo que el Señor tiene para nosotros en esta noche? Vamos a orar. Padre Celestial, gracias te damos, porque podemos, Señor, dejar un tiempo aparte para estudiar de tu palabra. Estamos estudiando Siempre Hermosa. Gracias porque hemos aprendido que tú eres nuestro creador y tú nos creaste, Señor, hermosas para ti, para honrarte. Gracias te damos también por tener ese perdón a través de nuestro Señor Jesucristo, en el cual podemos pecar, pero podemos ir a los pies de nuestro Señor y pedirte perdón por ofenderte. Gracias porque la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado. Ahora, Padre Celestial, tú quieres hablarnos en nuestras vidas. Te pido que tú abras nuestro entendimiento. Saques, Señor, quizás las preocupaciones que podamos tener. Y Padre bendito, obra tú en cada una de nosotras. Que el Espíritu Santo nos ayude a entender tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, tener los ojos sanos, ¿no es cierto? Todos deseamos tener los ojos sanos, pero en un momento dado también, ¿no es cierto?, nos enfermamos. Aquí dice que nuestros ojos dicen mucho de nosotras. Y habían dos ejemplos en el cual, ¿no es cierto?, dice unas preguntas, dice, ¿cómo miras tú al vecino, ¿no es cierto?, nuestro vecino cuando saca la basura y la pone cerca de tu casa, cerca de la puerta de tu casa? La deja ahí, pero al rato vienen los perros y hacen destrozo y dejan todo esparcido. ¿Cómo lo miramos? Piénsalo. La segunda pregunta dice, ¿cómo mira a su hijo? ¿Cómo miramos nosotros a nuestro hijo cuando con una sonrisa y un beso le regala una flor? El domingo pudimos ver quizás que nuestros hijos nos hicieron un regalito o quizás nos abrazaron. ¿Cómo lo miramos a ellos? ¿Se fijan que los ojos son importantes? En esta lección visitaremos al oftalmólogo divino. Nosotros le llamamos oculista, para que nos revele si tenemos alguna enfermedad en nuestros ojos espirituales. Y vamos a la lección y el primer punto de la lección es la miopía espiritual. La miopía espiritual, hermana, es aquel creyente que solo puede ver su realidad cercana, pero no puede ver lo que está lejos. La miopía es ver solo lo que nos rodea, es tener vista corta y ver borroso, tratar de ver a lo lejos, lo que se encuentra a lo lejos, pero lo vemos muy borroso. Esta enfermedad, hermana, es muy peligrosa, porque tiene consecuencias para toda la eternidad. ¿Se habían dado cuenta? La miopía. ¿Está usted, hermana, dispuesta a pagar el precio de la miopía espiritual? Confíe en la verdad de la palabra de Dios y deje que el Espíritu Santo guíe antes de tomar cualquier decisión. Para aclarar un poquito más lo que es la miopía espiritual, la palabra de Dios, aquí donde encontramos todas las respuestas, nos ha dejado muchos ejemplos. Pero ahora vamos a tomar dos.
el primer ejemplo, ¿no es cierto?, sale en Génesis, en el primer capítulo, en el primer libro de la Biblia, en Génesis capítulo 25, ¿no es cierto? Teníamos que leer una historia del 29 al 34. Y ahí vienen algunas preguntas. Y yo le puse el primer ejemplo: Esaú menosprecia la primogenitura. La palabra de Dios aquí en Génesis nos muestra que crecieron dos niños juntos porque eran mellizos. Uno se dedicaba a la casa y el otro se quedaba en casa en la tienda. La palabra de Dios dice que un día Esaú, el mayor, venía pero muy cansado. Había estado cazando, quizás sudado todo, transpirado, quizás por la calor, y venía muy cansado. Y como quizás él corría para tratar de cazar, entonces se agitaba, y en un momento dado, cuando llegó cerca de la tienda, dice la palabra de Dios, que él llegó cansado. Y la palabra de Dios dice que Esaú sintió un olorcito rico que venía de la tienda, o quizás estaban haciéndolo afuera, pero sintió un olor a comida. Oh, y él dijo, ¡qué rico! Y su hermano, que se llamaba Jacob, este hermano estaba guisando una sabrosa ollita de lentejas, ¡qué rica! Y la palabra de Dios dice que Jacob, ¿no es cierto?, su hermano menor, cuando Esaú le dijo, ¿qué estás haciendo? Guisado de lentejas. Y él le dijo, ¿me das? Y la palabra de Dios dice que Esaú le dijo a Jacob, te ruego que me des a comer este guiso rojo, pues estoy muy cansado. Y Jacob respondió, véndeme en este día, si tú quieres comer, véndeme tu primogenitura. ¿Y saben lo que era la primogenitura? ¿Por qué Jacob le pidió la primogenitura a Esaú? Les quiero decir, la palabra de Dios en Éxodo capítulo 13 nos aclara un poquito qué es la primogenitura. En el capítulo 13 del 1 y 2 hay una consagración a los primogénitos. Recuerden que el Antiguo Testamento nos da muchos ejemplos de cómo el pueblo de Israel se comportaba y cómo Dios desde el principio fue dándole leyes e instrucciones para que ellos pudiesen cumplir lo que Él quería, lo que Dios quería para ellos. Entonces, en este capítulo 13 habla sobre la consagración del primogénito. Y aquí vemos que Jehová habló a Moisés. Moisés era el líder del pueblo de Israel. Y dijo en el versículo 2, conságrame todo primogénito. Cualquiera que abre matriz entre los hijos de Israel, así de los hombres como de los animales, mío es. O sea, por lo tanto, la primogenitura era algo que todo hebreo, todo judío, cuando le nació un hijo, el mayor, tenían que apartarlo, separarlo, porque Jehová, el Dios de los ejércitos, nuestro Dios, había dicho, es mío, conságramelo para mí. Entonces, en este ejemplo, Esaú, a él le tocaba la primogenitura. Entonces, Jacob sabía que era algo muy especial. Y miren, también dice la palabra de Dios que había privilegios por ser el primogénito. Este privilegio que podía tener el primer hijo varón, que era el primogénito, le tocaba doble porción de la heredad, de la heredad que dejaban sus padres. Y también él podía suceder a su padre cuando muriese y iba a ser el jefe de familia. Así que esto era importante dentro del pueblo de Israel. Y veamos, ¿qué dijo Esaú? Esaú dice la palabra de Dios que él menospreció la primogenitura. Le dijo, está bien, te la vendo. Te la vendo, ¿por qué? Por un plato de guisado y un pedazo de pan. Claro, Esaú en ese momento lo único que quería era satisfacer su deseo, su hambre que tenía. Pero él en su corazón y en su mente no tenía, en ningún momento pensó que lo que él tenía como ser
primero en la familia, su primogenitura, él la desechó. Entonces aquí vemos lo que teníamos que contestar. ¿Se fijan? Que teníamos 2 hermanos, ¿no es cierto? Las preguntas, cansado, que tenía hambre. Esaú tenía hambre y estaba cansado. ¿Y qué pensaba Esaú? Solamente en satisfacer su hambre. O sea, él tenía hambre en ese rato, pero no pensó más allá, lo que significaba la primogenitura, que te iba a tener beneficio, que él era apartado porque Dios lo había dicho. Él no pensó más allá. Entonces esa es la miopía espiritual, pensar solamente ahí, y él no le dio importancia. ¿Y cuál fue el precio? Dice acá la pregunta, de vender la primogenitura. El precio fue por un pan y un guisado de lentejas. Hermanas, nosotros tenemos la palabra de Dios, nosotros también somos separadas, ¿no es cierto? Porque el Señor Jesús dice que si nosotros aceptamos, ¿no es cierto?, este sacrificio del Señor, nosotros somos hijas de Dios. ¿Y cómo estamos nosotros? Pensando siempre en la consagración que tenemos por ser hijas de Dios, que somos consagradas, apartadas para Él. Que nosotros ahora estamos viviendo en este mundo, ¿no es cierto?, los que nos rodea, pero tenemos que poner nuestra mira allá, lejos. ¿Cuán lejana? Es la vida eterna. ¿No es cierto? Que un día el Señor Jesús va a volver y nos va a llevar y ver más allá, ver eso, que no importa lo que pase acá, sino que tener también los ojos puestos, ¿cierto?, más adelante en la eternidad. Aquí Esaú no los tenía así y vendió su primogenitura. El segundo ejemplo lo vemos, ¿no es cierto?, en Marcos. La palabra de Dios dice que aquí un joven, ¿no es cierto?, el joven rico. También había que leer desde el capítulo 10, del 17 al 25. Aquí vemos a un joven, ¿no es cierto?, que él, dice la palabra de Dios, que vino corriendo e hincándose incluso de rodillas delante del Señor Jesús. Le hizo una pregunta al Señor y le dijo: ¿qué haré para heredar la vida eterna? ¿Se fijaron que él hizo esta pregunta? ¿Qué haré? Y la palabra de Dios dice que este joven no pensó en decir: ¿qué puedo hacer Jesús por mí? ¿Qué puede hacer Jesús por mí para heredar la vida eterna? Sino que la pregunta de él era: ¿qué haré? O sea, ¿qué hace él? ¿Qué podía hacer él para heredar la vida eterna? La palabra de Dios dice que el Señor Jesús, ¿no es cierto?, conociendo sus pensamientos y la vida religiosa que él tenía, le preguntó. ¿Qué le preguntó? Dice, los mandamientos, dice, ¿por qué me llamas bueno? Dice el Señor primero. Le dice, ¿por qué me llamas buenos? Ninguno hay bueno sino solo uno, Dios. Y el Señor Jesús le dice, los mandamientos sabes. Y ahí, ¿no es cierto?, el Señor le dice, no adulteres, no mates, no hurtes, no digas defraude, honra a tu padre y a tu madre. Los mandamientos, este joven los sabía. Y estos mandamientos están en Éxodo capítulo 20, del 1 al 17, donde el pueblo de Israel se los sabía de memoria y los cumplían. Y este joven le respondió al Señor Jesús diciendo, todo lo he guardado desde mi juventud, todos los mandamientos. Claro, este joven, después dice la palabra de Dios, que Jesús lo vio y lo amó. Lo amó porque el Señor Jesús, que ve más allá de lo que nosotros podemos mostrarle, dice, el Señor le dijo que solo te falta una cosa. ¿Y cuál cosa era? Le dijo al Señor Jesús que él fuera, vendiera todo lo que él tenía y con ese dinero tenía que ayudar a los pobres, ¿no es cierto? Y la palabra de Dios dice que este joven, aquí hay una pregunta, después de la historia dice que este joven se puso muy triste. Y aquí hay una pregunta que dice, ¿por qué
cree usted que usted considera que se sintió y pensó este joven? ¿Por qué el joven se sintió triste? Y como era personal, él se sintió triste, hermanas, porque él consideró que lo que tenía que hacer era muy alto, el sacrificio que tenía que hacer, porque él amaba sus riquezas y sus posiciones. Él estaba viendo lo que él tenía a su alrededor. Este otro ejemplo de miopía espiritual, veía lo que él tenía. Cuando él fue a hablar con el Señor Jesús, ¿qué hizo? Él quería hacerlo por sus propios medios. Por eso este segundo ejemplo yo le puse: el joven rico despreció la vida eterna. Él trataba de cumplir todo, pero le faltaba una cosa. Y esa cosa era muy importante, porque si él hacía esto, hermana, ¿qué dice la palabra de Dios? Dice que el Señor Jesús le dijo: si los vas a dar a los pobres, vas a tener tesoros en el cielo, le dijo el Señor Jesús. Y ven y sígueme, tomando tu cruz. Y él menospreció la vida eterna. ¿Por qué? Porque su mirada estaba cortita, no veía más allá, no veía que allá en el cielo el Señor Jesús le dijo: vas a tener tesoro, y si tú me sigues, es una ganancia para ti. Pero él no lo vio así. ¿Cuántos de nosotros, hermanas, a veces pensamos que cumplimos con todo para el Señor Jesús? Tal vez hoy el Señor me está diciendo a mí o a ti: te falta una cosa. Que el Espíritu Santo nos ayude a través de su palabra a ver qué cosa es la que nos falta para seguir al Señor. Sigamos. Dice: ¿cómo está tu visión? ¿Eres capaz de ver tu realidad y lo que te rodea? ¿Solo ves tu vida, tu tragedia, tus luchas, tus temores? Si es así, es porque sufres de miopía espiritual. Si tú en este momento tienes problemas y solamente dices: ¡ay, que esto me está pasando a mí! ¿No es cierto? Y estamos preocupadas por las tragedias, por las enfermedades, por algún problema económico. Es miopía espiritual, hermana. ¿Cómo podemos ser curadas? Reconociéndolo como una enfermedad. Y que solamente el oculista, nuestro Padre Celestial, sabe cuál es el lente que necesitamos. Porque Él, al examinar nuestros ojos espirituales, verá las medidas necesarias para poder usarlos y que nos sirvan. El oculista, ¿no es cierto?, siempre va a dar algo que a nosotros nos sirve. ¿No es cierto? Él nos recomienda el lente y nosotros tomamos la decisión de mandarlos a hacer para usarlo o decir: no le voy a hacer caso. Aquí en la palabra de Dios también, la miopía espiritual, tenemos al Señor, a nuestro Dios, que es el oculista. Veamos el tratamiento a seguir, porque hay un tratamiento. El punto número 1 para el tratamiento a seguir, dice acá la lección: comienza por saber que Dios tiene un plan para nuestra vida. Dios tiene un plan para nuestra vida. ¿Cuál crees tú que es el objetivo el cual Dios te puso en este mundo? En la primera lección, siempre hermosa, ¿no es cierto?, vimos que fuimos creadas por Dios, que era para alabanza y honra. Veamos qué dice la palabra de Dios. Dice: escriba su realidad, lo que hace o lo que cree con respecto al propósito de Dios para su vida. Dios habla que toda la creación y sus hijos e hijas de manera especial fueron creadas para su gloria. No olvidemos eso, hermana. El plan para nuestra vida es que fuimos creados para la gloria de Dios. En Isaías capítulo 43, 7 dice este versículo. La palabra de Dios dice: todos los llamados en mi nombre, para gloria mía los he creado y los formé y los hice.
Y también vamos a ir a 1 de Corintios, dice la palabra de Dios, es por eso que estamos llamados a hacer todo lo que hagamos para la gloria de Dios. 1 Corintios 10:31. Hermana, no todo lo que hacemos, no todo es trabajar, ordenar, comer, ver los niños, planchar, hacer las camas, barrer el patio, no todo eso. Hay un plan más excelente para cada una de nosotras. ¿Dónde encontrar este plan? Vamos, ¿no es cierto? En Mateo 4:4, la palabra de Dios nos da lo primero. Dice, en Mateo 4:4 dice la palabra de Dios, no solo de pan vivirá el hombre. Se refiere al pan cotidiano, ¿cierto? A la vida cotidiana nuestra. Dice, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. No toda nuestra vida cotidiana no es toda nuestra vida, sino, dice la palabra de Dios, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. ¿Dónde encontramos la boca de Dios, las palabras de Dios? En su palabra, hermanas. La única manera que Dios nos habla es a través de su palabra. Entonces, ¿qué podemos decir que nos puede ayudar para encontrar este plan? Es volver al manual o guía que nos dejó Dios. Dios nos dejó acá en su palabra cómo podemos andar, cómo podemos proceder, qué debemos hacer. Entonces, lea, dice, los siguientes textos y escriba al lado en sus propias palabras lo que Dios nos pide. En Marcos 16:15, ¿no es cierto? Había que leer ahí, ¿qué nos pide Dios? Y la respuesta, ¿no es cierto?, es lo que tú piensas y lo que pide Dios. La respuesta tiene que decir así, Dios me pide. Cada uno de nosotros debemos decir, ¿qué nos pide Dios? ¿Qué nos pide Dios en este versículo? En primer lugar, hermana, Dios nos pide que compartamos lo que tenemos. ¿Qué es lo que tenemos? Vida eterna, salvación a través de su Hijo. Es lo primero que debemos hacer. Y eso nos saca de nuestro entorno, de la vida cotidiana que llevamos. Eso, como la primera cosa que debemos hacer, compartir lo que tenemos. Si tú eres hija de Dios a través de la salvación que recibiste, porque oíste la palabra de Dios y creíste en Jesús, y si tienes vida eterna, tú tienes que compartir con otros. Eso significa dejar la miopía y mirar más allá. Tu vecino, el de más allá, un familiar que no vive contigo, salir de la parte cotidiana, eso. No mirar solamente acá, sino que ver la necesidad más allá. Después el segundo versículo dice, Gálatas 6:10, ¿qué nos pide Dios? Dios me pide que esté pendiente de las oportunidades para hacer el bien, como un privilegio único de servir a otros en el nombre del Señor Jesús, mayormente a los creyentes. Hermana, no ayudemos a nosotros mismos, no miremos a los que están cercanos, sino que miremos y estemos pendientes de la oportunidad que tenemos de ayudar al que está más allá. Y lo último, dice, mayormente a los creyentes. Debemos ayudarnos unos con otros y estar pendientes de las necesidades de los otros. Eso es dejar la miopía. Cuando nos miramos nosotros, ayudar a mi hermano que está cerca, a mi hijo, o a los cercanos, no, ver más allá. Y el tercer versículo en Romanos 12, 10 y 11, ¿qué me pide Dios? Dios me pide que mi amor sea un amor familiar, como verdadera cristiana. No por conveniencia, hermana, o por preferencia personal, sino mostrar un gran aprecio, prefiriéndonos y compartiendo todo lo que tengo con un espíritu alegre y con entusiasmo. ¿Estamos compartiendo, hermana?
Muchas veces nosotras, hermanas, preferimos a las amistades del mundo y compartimos con ellos, nos sentimos bien con ellos, pero acá el Señor nos pide que nuestro amor sea un amor familiar, ¿verdad? Como verdaderos cristianos, que nos amemos así como nos amamos, como como amamos a nuestros hermanos sanguíneos, ¿no es cierto?, de nuestros padres y nuestra madre. Así debemos amarnos más, dice la palabra de Dios, como decíamos antes, los de la familia de la fe. Tú y yo somos hijas de Dios, por lo tanto somos familia y debemos tener preferencia y mostrarnos un gran afecto, pero un afecto que sea verdadero delante del Señor. En Colosenses capítulo 3, versículo 23, la palabra de Dios dice, la versión NBI dice, hagan lo que hagan, trabajen de buena gana, como para el Señor y no para nadie en este mundo. El plan de Dios es vivir plenamente nuestra vida, sin descuidar lo que Dios tiene para nosotros. Hermanas, el Señor Dios nos creó para tener un plan perfecto y quiere que vivamos una vida plena. El segundo punto, en medio de la dificultad, reconozca que es algo temporal. Cuando nos pasa algo, sufrimos enfermedades, estamos en tribulación, es temporal. Acá, ¿no es cierto?, hay una cita en 1 Pedro capítulo 1, versículo 6, Pablo, ¿no es cierto?, el apóstol Pablo dice, en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas. Y después él recalca, dice, ¿cuánto es el tiempo de duración de nuestras aflicciones o de diversas pruebas? Por un poco de tiempo, hermana. Todo lo que pasamos en esta vida tiene su límite. Por un poco de tiempo. Él lo dice acá. Y también en Romanos 8:28 dice la palabra de Dios, pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. El apóstol Pablo, hermana, sufrió, aquí vemos que él sufrió muchas tribulaciones, apuros, desamparos, golpes, tormentos físicos y emocionales. Pero él estaba tan seguro que todo lo que estaba pasando en ese instante era algo pasajero y que a él más adelante, ¿no es cierto?, él veía muy claro que más adelante Dios le tenía preparado, ¿no es cierto?, para que él disfrutara la gloria de Dios. Así nosotros debemos de ser. Él no sufría de miopía por las tribulaciones, las cosas que él pasaba. No, su vista estaba puesta en los ojos del Señor. Y dice, Pablo no solo miraba su realidad, sino también lo que deparaba el futuro. Cuando estás en aflicción, ¿puedes dimensionar en tu mente estas verdades, hermanas? Si estamos pasando por un problema, es por un poco de tiempo. Y cuando pensamos que es por un poco de tiempo, podemos ampliar nuestra vista y ver que no importa lo que pasemos, más adelante nos espera la vida eterna con el Señor Jesús. Que más adelante vamos a tener vida eterna y no vamos a sufrir estas cosas que estamos pasando ahora, que a veces son necesarias para que podamos madurar y aumentar nuestra fe, pero son pasajeras. Entonces, en medio de la dificultad, hermana, pensemos y reconozca delante del Señor que es algo temporal y que el Señor lo permite. Como dice Romanos 8:28, todas las cosas nos ayudan a bien. No importa lo que estemos pasando, es temporal. Y el tercer punto es que deje que el oftalmólogo divino, o sea, el oculista, Dios, muestre su plan para su vida y pídale su ayuda para vivir como Él quiere. Sabemos lo que tenemos que hacer, ¿no es cierto? Y ahora en este punto dice, dejemos que el oftalmólogo muestre su plan. ¿No es cierto? Cuando vamos al oculista, él le dice, señora, usted
Tome, esta es la receta. Si usted quiere ver más allá, tiene que usar estos lentes. La decisión, ¿no es cierto?, la tomamos nosotros, como dije recién. Aquí, en Juan 10:10, ¿no es cierto?, la palabra de Dios dice: yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Vida abundante, hermanas. ¿Es su vida abundante? ¿Tú sientes gozo por todo lo que al iniciar el día, pongámoslo así, te sientes gozosa, que abres los ojos y tú puedes decir gracias por un día más? Es una vida abundante. Quizás en la mañana hace frío en la mañana, pero tú has dado gracias por sentir ese frío. Porque si sentimos frío es porque podemos decir estamos sanas, porque podemos levantarnos, por el desayuno, por lo que nos rodea, por las comodidades que el Señor nos da y nos presta, ¿no es cierto?, para este mundo, para que vivamos una vida abundante con propósito. Dice, ¿es su vida abundante con propósito, con satisfacciones, con proyecciones? ¿Te levantas tú pensando en el día que Dios tiene algo para ti? ¿En qué puedo? Te pones en las manos del Señor y dices, ¿en qué puedo servirte hoy, Dios? Y eso es ampliar nuestra vista. En cambio, si empezamos en la mañana, uy, sí, tengo que coser, tengo que lavar, ay, sí, tengo que hacer el almuerzo. Y eso es tener una miopía espiritual. En ningún momento tomar a Dios en nuestros planes. Después dice, el Señor Jesús resumió su plan basado en el amor. Y lo dijo de la siguiente manera: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Y después amarás a tu prójimo como a ti mismo. ¿Estamos cumpliendo lo que dice su palabra? ¿O te falta una cosa? Como este joven rico. El Señor hoy nos ha hablado, no despreciemos su palabra, hermanas. El amor es de Dios, y el momento de recibir al Señor Jesús en nuestro corazón, Él puso su amor en nosotros a través del Espíritu Santo, y Él nos capacita, si lo permitimos, a que ese amor que tenemos a través del Espíritu Santo lo podamos entregar a otros. Nosotros debemos aprender a dejar de ser egoístas, de pensar en nosotros. O cuando oramos, hermanas, muchas veces oramos, Señor, por mis niños, oramos por lo que conocemos nosotros y no nos ampliamos más allá. No seamos egoístas y solamente poder ver nuestro alrededor. Hay personas, hermanas, que necesitan tanto de nosotros que le mostremos el verdadero amor. Quizás no lo hacemos porque tenemos la vista, tenemos la enfermedad de la miopía. Vayamos a la palabra de Dios. Hoy hemos aprendido cómo quiere el Señor que nosotros vayamos a su plan perfecto, que busquemos en su palabra. Y ahí la conclusión dice, lea y medite en dos pasajes de la palabra de Dios en Salmos. El Salmo 40, 17, subrayé esto que dice, tú eres mi ayuda y mi libertador. Hermanas, no estamos solas, tenemos al Señor Jesús. Y en el Salmo 146, 5, dichoso dice aquel cuya ayuda es el Dios de Jacob. Tenemos a Dios. Recuerde que toda circunstancia, Dios es nuestro ayudador. Él es todopoderoso. Él es el que tiene el plan perfecto para su vida y para mi vida. Es el que da las fuerzas para vivir este plan y nos dará todo lo que necesitamos en tiempos de aflicción. Y no nos olvidemos de que el Señor, nuestro Dios, nos hizo con un plan perfecto. Y su plan se va a cumplir mientras nosotros obedezcamos su palabra. Que el Señor nos ayude, pongámoslo los lentes que son la palabra de Dios. Y así podemos ver más allá de las necesidades que nos rodean. Que el Señor nos ayude. Oremos. Padre Celestial, gracias te damos porque tú nos enseñas que nos amas tanto y nos das la oportunidad de retomar, Señor, lo que teníamos quizás olvidado. Ayúdanos que si estamos con esta miopía, tú, Señor, nos
sanes a través de tu palabra. Queremos ver más allá, estar preocupados por otros, porque todo lo que nos pasa a nosotros es temporal. Y tú, Señor, nos has dado cosas maravillosas, en la cual, Señor, están en el futuro, pero tenemos esa fe de que un día, Señor, las vamos a disfrutar. Ayúdanos a hacer buenas obras en esta tierra y también a predicar el Evangelio. A amarnos, Señor, como tú nos mandas, Señor, porque así, Señor, te agradamos. En el nombre de Jesús, amén.